Bueno, bienvenido a este podcast, Nico. Este segundo episodio de Podcast para Pelotas. El día de hoy con un invitado especial, ¿no, Nico? Danos tú la bienvenida. Hola Sebas, ¿cómo estás? La verdad sí, muy emocionado de estar aquí nuevamente con ustedes en este segundo episodio al lado de una persona que en lo personal fue muy importante para mí, una inspiración en lo deportivo y pues un ídolo del equipo de mis amores. De nuestro Hablamos equipo. del equipo de nuestros amores. Hablamos el día de hoy de Rafael Roballo, campeón con Millonarios, el tercer jugador con más partidos en la institución. Entonces, bueno, le Tremendo. damos la bienvenida a este crack que nos acompaña el día de hoy. Hola Sebastián, hola Nicolás, toda la gente del podcast para pelotas, obviamente la Universidad Central que nos permite estar acá, disfrutar de este lindo momento, este lindo espacio y contento de acompañarlos. Bueno, Rafa, pues a entrarnos un poco para lo que vamos a hablar el día de hoy fue también de esa estrella que consiguió Millonarios en el 2023-1. ¿Cómo la viviste tú siendo hincha de Millonarios? Pero que también hay coincidencias, ¿no, Nico? En Millonarios la ganó con Gamero y a Nacional. Rafa también la pudo ganar con Con Gamero y Gamero contra y Nacional, contra pero es Nacional. de otro equipo. ¿Cómo la vive usted? Bueno, pues después de que cuadraron, digamos así, que los dos equipos Nacional y Millonarios en sus cuadrangulares, toda la gente esperaba esa final, ¿no? Eh, y era como hincha y como jugador, para uno es algo que le genera mucha expectativa poder llegar a una final contra Nacional porque es el rival al que todo jugador e hincha millonario le quiere ganar y más en esa instancia. Pero también era ese abrebocas de decir, bueno, si ganamos, listo, los vamos a tener de mufa hasta que juguemos otra final. Pero si Ujú. perdemos también vamos a estar en esa misma situación. Era como esa sensación de que no se podía perder esa final, de que se tenía que ganar jugando bien, jugando mal, como fuera, pero que sí o sí se tenía que ganar. Entonces esa final se vio con esa tensión un poco de hincha decir y hablar con los amigos del equipo de que no se podía perder. No sé qué tenían que hacer, pero tenían que ganarla como fuera. Y era así de ambos lados, ¿no? Porque perder con Millonarios una final era bastante complicado desde la perspectiva Claro, de Atlético del Nacional. Sí, hincha de claro. Nacional, ¿no? Bueno, ya mencionamos uno de los puntos claves de Ujú. nuestro podcast que era su reacción frente a la final. Ahora quiero hablar un poquito más de la persona Sí, de claro. Rafael Roballo. Selección Bogotá, ahí digamos que empezó todo. ¿Qué club te llevó a vestir la camiseta de la Selección Bogotá? ¿Cómo empezaste en el fútbol? Cuéntanos un poquito más respecto a tus Porque inicios. esto lo saben pues varias personas, pero lo que yo sé es que él comenzó en Nacional, ¿no? Pero ya, digamos, ya después de Selección Bogotá y todo eso, ya Sí. cuando tenía 16 años, que fue Nacional, fue el primer club profesional con el que yo, digamos, fiché o pude estar en inferiores. Pero mis inicios fueron a los 10 años, más o menos. Ujú. Eh, ya, digamos, siempre lo hablo y lo comento porque pues Dios es el que encamina todo, Dios tiene ya escrito nuestro camino Así es. desde antes de nacer. Y a los 10 años yo estaba en primero de bachillerato, ya estaba empezando el tema del bachillerato y era un año en el que, bueno, aparte de que me gustaba mucho el fútbol, creo que fue el año donde Dios me tenía trazado ese camino porque mis primeros, digamos, 6 meses de estudio o 5 meses fueron más en la cancha de fútbol, en el parque del barrio, con los amigos, Súper. que en las aulas. Entonces ocasionó que mis padres fueran llamados varias veces al colegio a, bueno, Suele pasar, ¿no? Sí, Cuando a uno qué le suele gusta pasar. pasa el con el fútbol. chico que ¿Y no de qué estudia? barrio saliste? Yo nací y me crié mis primeros años en el barrio Santa Ana, al lado de San Cristóbal Sur. Ah, ok. Y a temprana, para los 3 4 años, bajamos a vivir a Ciudad Berna, que es el barrio que queda al lado del Policarpa, Sí. de San Antonio, de Ciudad Jardín Sur. Ahí me crié, digamos, toda mi niñez y adolescencia en Ciudad Berna. Y ahí empezó el tema, como les decía, del fútbol, porque yo vivía a 2 cuadras y media del colegio. Entonces, 6:30 yo ya estaba caminando al colegio, pero después de la primera entrega de notas,
mis padres preocupados porque obviamente yo venía perdiendo 5 materias y la asistencia supuestamente a las clases no era el 100% efectiva. El segundo periodo volví a perder las mismas 5 materias y ahí ya lo llamaron y les dijeron qué pasa con el chico porque por inasistencia él también está mal. Y pues claro, mis padres decían, venga, vivimos a 2 cuadras del colegio, él camina acá, a 2 cuadras llega, como que Yo no va a lo veo entrar, salir de la casa todos los días. como ¿Qué que no pasó? entra al colegio a estudiar, ¿qué pasa? Pues ese año había pasado algo en ese colegio con una compañera, una chica de otro salón, que había interpuesto una tutela porque ella no quería entrar a clases y que no la podían obligar. El colegio en ese tema de la tutela pues había lastimosamente para nosotros los que escapábamos clase en el momento esa tutela que generó que nosotros nos relajáramos porque el colegio con Sí. la tutela de la chica pues no podía obligar a los alumnos a entrar a clases, Mm. que era lo que les Le habían dieron el papayazo a Rafa. dictaminado Sí, a sí. ellos. Entonces cada vez que nosotros llegábamos pues obviamente llamaban a lista, nos presentamos en la primer clase y digamos que los profesores veían que nosotros, bueno, vamos a salir al patio, no nos obligaban a quedarnos. Ustedes son libres, pueden hacer, si quieren quedar a estudiar, se quedan, si no, hagan lo que quieran. Y director de grupo, coordinador, nos veían jugando y no nos decían nada, precisamente porque acaba de pasar ese Incidente. tema de la tutela de la chica. Eso ocasionó que pues muchas veces yo hasta saltar al muro del colegio con varios compañeros me fuera al parque a jugar en césped porque era como más cómodo. Bueno, todo el tema así ocasionó que un día mi padre me cogiera a las 10:30 de la mañana en el parque que quedaba cerca de la casa jugando con Ella el se le estaba uniforme. oliendo. Claro, Ella se le ya lo olía desde hace sospechaba. rato. Entonces digamos que ese fue como el final de mi tema futbolístico en el colegio a escondidas. Ya ahí ese día mi padre me pilló en el parque, me gané mi pela. En esa época los padres cuando uno la embarrazo, correa o chancla iba venteado, entonces me gané mi pela ese día y digamos lo que ese fue como el camino que Dios tenía trazado porque claro, eso ya empezaba el periodo de vacaciones de mitad de año y bueno, mi mamá tenía una cigarrería, mi Sí. papá tenía una vidrería en conjunto en donde vivíamos y a mi mamá obviamente el tema de los periódicos le llegaban diario. Entonces un fin de semana le llegó a mi mamá un periódico, El Espacio le llegó y en la mitad del periódico había un recorte de un espacio de la Liga de Fútbol de Bogotá sobre cursos vacacionales para ese periodo de mitad de año. Me acuerdo que mi padre le dijo a mamá, bueno, ahí está lo que necesitamos para ver si este chino sí se dedica a Se estudiar ajuicia. y a ver qué. Me inscribieron, fuimos a la liga, me inscribieron y empecé esa semana el curso vacacional en el barrio de la Alquería con el Sí. profesor Jimmy Restrepo. Ok. Fueron más o menos 3 semanas en las que, digamos, yo iba a entrenar, todo el tema ya viendo el fútbol desde otra perspectiva un poco más organizada. Sí. Y en la última semana la liga hacía en el estadio del Campincito, ya hacía como el tema de reunir todos los parques donde hicieron los cursos, éramos más de 1.500 niños los que asistíamos en el último día. Hacían competencias de velocidad, de agilidad, de control, de diferentes actividades deportivas y enfocadas a un futbolista. Y iban los veedores de las escuelas de formación de Bogotá, de los clubes como Santa Fe. En esa época los que manejaban la parada era Santa Fe, Millonarios, Monaguillos, que era una filial de Santa Fe, Alejandro Brand, Ah, sí, Alejandro. Caterpillar, De pronto Maracaneiros, Sporting Cristal, que eran como entre comillas los que más o menos se conocían. Y detrás de ellos venían muchas escuelas de formación. Pues ese día, dentro de todas las pruebas, quedé dentro de los 3 primeros de los chicos con mejor puntuación y aparecieron obviamente muchas, entre comillas, oportunidades. Pues Dios tenía trazado que la entrada a la carrera deportiva mía en ese inicio tenía que ser como siempre ha sido de abajo para arriba. Sí, Una claro. escuela de Fontibón que se llama Escuela de Fútbol Vida, del profesor Ramiro Alfano, Sí. fue la que, entre comillas, tocó el corazón de mis papás, Sí. porque pues nosotros no veníamos de familia de recursos De económicos. Entonces mi curso vacacional era con los tenis de educación física, Sí. con la camiseta de educación física, con una pantaloneta
de ir a piscinear de vacaciones, Claro. mientras mis papás poco a poco me iban como adquiriendo, digamos, ropa para entrenar. Eh, y la escuela se presentó, el profesor Ramiro se presentó y se mostró muy transparente en el tema de decir, nosotros aquí no somos una escuela de plata, Ujú. no cobramos mensualidad, hacemos es como un estilo de obra social, Como quien conseguimos dice, los el que está recursos, acá es porque es bueno. conseguimos Sí. los recursos y lo que queremos es ayudar a los chicos a que tengan un hábito deportivo diferente. Nos gustó obviamente Rafa, el niño, queremos que esté con nosotros. ¿Qué le podemos ofrecer? Entrenamiento, no solo deportivo, sino como persona. Nosotros formamos obviamente chicos que si el fútbol no es su camino, pues que puedan estudiar, que puedan generarse Sí. un estilo de vida sano. Pues y a mis papás les gustó mucho la sinceridad del profe y terminé entrando a escuela de fútbol vía después del curso vacacional. Ahí inició todo el tema deportivo para mí. Desde ahí, digamos, esos 6 meses finales de agosto a diciembre que estuve con ellos, participé obviamente en torneo de liga, jugué el primer torneo, mi primer torneo La Gaitana, que el torneo La Gaitana era muy Sí, es conocido, famoso. porque pues ahí, digamos, de ahí salió Falcao también estuvo Stalin Mota, Abel Aguilar, Ujú. varios de los que, digamos, llegamos a nivel profesional. Entonces, jugué mi primer torneo Gaitana con 10 años, siendo un torneo para sub-13. Entonces yo Ush. era el chiqui del equipo, era de los más pequeñitos. Pero poco a poco, digamos, yo creo que Dios le va mostrando a uno el El camino. Sí, el camino. camino. Entonces, terminando de diciembre, ya comienza enero, empieza la preselección Bogotá, que ahí es la primer preselección en la que eh, la liga y el entrenador, que en ese caso era Henry Celis, ¿Y qué categoría, Rafa, la era preselección? preinfantil. Ah, la preinfantil. Preinfantil. Entonces, obviamente eran chicos de 11 años promedio, entre ¿Y tú 10 y con 12 10? años. Yo tenía 10 años y iba a cumplir 11 en el siguiente año. Entonces, hacen en las canchas de Chigüiros y El Dorado, que es donde queda hoy día el home center de la Sí, Cali con 26. sí, Ok. señor. Todo ese espacio era lleno de canchas. Hacen las convocatorias y empezamos a vivir con mi papá esa experiencia. Mi papá pues era el que me acompañaba en las mañanas para que mi mamá trabajara en la cigarrería. Entonces era desde las 7 de la mañana que empezaban los partidos hasta las 12 del día, de lunes a viernes. Ellos tenían la preselección. Fuimos más de 3.000 chicos, Ish, porque tremendo. eso no fue una semana, eso eran como casi el mes, 3, 4 semanas de, de visorías. Me acuerdo que pues llegamos nosotros el lunes 6:30 de la mañana a las canchas, nos presentamos y veíamos muchos pelados. Entonces yo le decía a mi Claro. papá como, uy, no, no, esto es mucha Esto gente, no, está eso está muy complicado. difícil. ¿Cuántos quedan? No, quedan 22. Uy, no. Entonces yo decía, no. Yo le dije, papá, no, aquí, bueno, presentémonos, pero que eso está muy difícil. Aparte, tú vienes de una escuela de Fontibón Claro. que no es muy conocida. Entonces uno dice, no, aquí eso va a ser igual que en todo. O sea, los grandes son los que acaparan. Pero pues bueno, todo pasa para algo y digamos, la primera semana fue una semana en la que tuvimos la fortuna que no tuvimos que quedarnos tantas horas allá aguantando sol y eso, sino que en las primeras 2, 3 horas por mucho, ya el mensaje del asistente técnico, del entrenador era, Rafael, te presentas mañana. Mm. Entonces ya como que bueno, chévere, no nos tocó hasta las 12, Claro. entonces al otro día. Y volvíamos al otro día y era lo mismo, te presenta mañana. Y así No, pasé la primera semana, no fue como chévere que de 3000 me dijeron Rafael. O sea, me tienen referenciado. ellos tenían, a los que digamos les llamaba la atención, la lista, no era de tú para allá, no. Muy organizado para qué, pero los profesores que veían los partidos tenían la lista de los jugadores que están en cancha y de sus clubes y así mismo terminada la práctica, reunían todos acá y decían, bueno, Rafael de Escuela de Fútbol Vida, mañana Upa. se presenta, cosas así. Entonces digamos que la primera semana tediosa en el sentido que había mucho chico y que Claro. podías jugar 30 minutos, 40 minutos, tenías que descansar una hora, hora y media hasta que te volvieran a programar con otro partido. Entonces era como que
vamos allá a ver si nos tomamos un jugo y esperemos porque qué hacemos. Fue como ya la segunda semana, ya obviamente vimos que se fue mermando la asistencia de muchachos y la exigencia era un poco más alta. Ya habían chicos un poco más grandes que uno, que tenían otras habilidades, entonces tocaba siempre el tema de competencia muy alto y ahí sí nos tocaba quedarnos un poco más. Ya digamos, empezábamos a las 7, 8 de la mañana y estábamos a las 11 o 11 y media saliendo. Entonces sí se nos iba toda la mañana. Rafa, y qué pena interrumpirte. En esa preselección siempre, ¿qué posición jugaste? ¿Siempre jugaste en el mediocampo o qué posición te Yo inicié gustaba ahí mi en ese entonces? carrera de niño jugando de volante creación. Yo Ok, no jugaba de volante de marca, yo era volante 10. ok, Mi referente, digamos, en mis inicios siempre fue ver a Juan Román Riquelme opa. y a Diego Caña en Boca cuando Sí, iniciaron, que sí. ellos iniciaron más de enganche que de marca, sobre todo Caña. Pero era verlos a ellos y tratar de aprender, digamos, movimientos y cosas de ellos. Entonces siempre jugué volante 10. eh, Hasta que profesionalmente, digamos, tomé la decisión Un poco más atrás. de atrasar un poco por un tema más del profe en el momento, que era el Pecoso, el técnico de Millonarios, y del club, que necesitaba un jugador en esa posición y el profe me pidió el favor y fue más una decisión personal de decir, bueno, me voy a Me tirar unos adapto. metros más Sí. atrás, me adapto a lo que el profe y el club quieren en el momento, pero pues empiezo a hacer una hoja de vida Y profesional. duro porque para la preselección casi todo el mundo yo creo que se quería ir de volante de creación en la preselección que nos cuentas. Sí, Pues ¿no? es Todo, difícil porque todo el mundo Todo dice el yo mundo. soy 10, pero vaya y hágalo. exacto, es una posición en la que siempre la mayoría de niños va a querer jugar, o si no es volante de creación, es delantero. Ujú. Pero bueno, en ese momento, la segunda semana también pasó bien, gracias a Dios. Y ya la tercera semana es donde entramos como a ver en ese aspecto también lo que muchas veces se ve, que es cómo se selecciona o cómo se puede decir, encajonan a X estratos o clubes y después llegan los otros. La tercera semana ya aparecieron Caterpillar, Millonarios, los chicos de Alejandro Durán, que no habían ido las 2 primeras semanas a aguantar sol ni a aguantar ahí toda la espera. Claro. Entonces, cuando llega la tercera semana, obviamente ya empiezas a ver los chicos que llegan en el carro con el papá, en la camioneta, que llegan con los guayos, que llegan con la ropa, los Sí. arqueros con los guantes, con todo lo... Mejores Entonces posibilidades. uno dice, bueno, ¿por qué no llegaron desde el comienzo? O sea, pero el trabajo, yo creo que Dios tiene claro lo que uno quiere y el trabajo y el talento y el don que le da a uno está por encima de cualquier cosa. Exacto. Termina esa tercera semana y quedamos 50 chicos. Y eran 23, ¿verdad? Los que tenían. 22 quedaban para la Quedaban convocatoria. 22 Y y súmale los dos empezaron arqueros. Por ahí 3000. dos arqueros. Por ahí 20 quedaban en Entonces, total. exactamente, normalmente son 2 arqueros y 20 de campo. Eh, y quedamos 50. Entonces ya cuando quedamos las últimas semanas, los 50 obviamente nos reúnen a todos y nos dicen, bueno, de estos 50 van a quedar 25 para el tramo final antes de viajar al torneo nacional, antes de empezar el torneo nacional. Los últimos 3 que van a quedar fuera van a ser los jugadores que tendremos como primera opción ante una lesión y cambio obligado Sí, como sparring. de los 22 que convoquemos. Pues ya obviamente tú ves que quedan 50 y digamos, cuando pasamos la primera semana, con mi papá decíamos, bueno, está bien, la segunda semana ya como que mi papá decía, me acuerdo que me decía un día en cancha, bueno, algo tiene usted porque ya pasó 2 semanas acá, algo tiene para que lo hayan Sí. escogido esta segunda semana. Ya la tercera semana cuando vimos todo el tema de Millonario y esos clubes, sí digamos uno también en ese tema uno dice, bueno, papá me ha regalado unos Guayigol, yo decía, yo tengo Guayigol y este llega con Nike, Claro, la o sea, diferencia. estos tienen una indumentaria y Y nosotros siempre pues, hay un factor mental ahí determinante, ¿no? exactamente porque nosotros por naturaleza no crecemos con ese trabajo psicológico en Ujú. casa de siempre como que no importa cómo estén, sino trabaja y consigue lo que pueda, ¿no? Claro. Sí. No importa el que esté al frente. Entonces, como que era eso, como que miraba y yo decía, y mi papá también como que llegaron en camioneta, nosotros en bus, como que esta gente que... Era complicado. Pero pasó la tercera semana y cuando quedamos los 50, pues
Ya ahí sí yo fui el que le dije a mi papá, algo tengo. Confíe. Le dije, algo tengo porque ya quedé dentro de 50. Y me decía, sí, no, usted marca diferencia en algo y vamos a apoyarlo con su mamá hasta donde Dios lo permita. Dijo. Excelente. Entonces yo, bueno, hágale. Cuando quedamos los 50, bueno, fueron más o menos semana y media de pruebas, de prácticas, ahí sí empezaron a hacer trabajos más específicos de velocidad, bueno, X ejercicios. Y gracias a Dios quedamos dentro de los 25. Uy. Ya cuando quedas dentro de los 25, pues ya dices, sí o sí, voy a quedar. O sea, ya cuando estaba en los 50, el pensamiento de mi papá, el pensamiento mío era, vamos a lucharla para meternos dentro de los 25. Y digamos, ¿cuántos jugadores con los que usted se postuló al principio, cuántos llegaron a donde usted llegó? ¿Se me va a entender? O sea, de los que no eran de Maracaneiros, de los que no eran de Millonarios, ¿cuántos llegó que usted había dicho? O el peladito que llegó con los Nike, pero dijo, este de los Sí. Guayigol me ganó. Sí, de los de escuelas pequeñas, la verdad, en ese momento que llegamos a estar dentro de los 25, Stalin Mota, que era, Opa. bueno, era de Sporting Cristal, pero pues Sporting tampoco, digamos, era tan grande como Santa Fe o Millonarios. Sí. De resto, la mayoría eran de los equipos Sí. grandes, o sea, muy pocos eran de equipos pequeños. Pero sí había muchos chicos también que, digamos, en Santa Fe o en Monaguillos no tenían los medios, pero pues Claro. eran buenos y las Buenos. condiciones hacían que los clubes lo tuvieran. Entonces, digamos, en el caso Jonathan Vargas, que también estuvo en Santa Fe en esa época, él llegó a selección, pero económicamente él no era de modo. Sí. John Sandoval, que también estuvo en esa selección conmigo, que en ese momento jugaba con las inferiores de Millonarios, tampoco era de modo. O sea, eran chicos que de pronto tenían la posibilidad de ser becados o tener media beca por los clubes, pero llegaron también por condiciones. Entonces ya cuando pasamos los 50, le dije, papá, ya estoy en los 25, yo no me salgo de esa selección, yo me gano el lugar. Y cuando quedamos los 25, bueno, nosotros veíamos como que el profe nos miraba, en el caso mío me miraba de una manera diferente que en el equipo. Ya me tenía como en una posición ya más determinada dentro de los titulares que él más o menos armaba siempre. Y así fue, llegó la última selección de los 22, dijo, bueno, estos 3 muchachos que no quedan ahorita, muy buen trabajo, lo que sea, no se preocupen, pueden llegar a ser convocados por alguna necesidad o urgencia, pero los 22 que se escogen son los que mejor vivimos, quedamos los 22, y cuando quedamos los 22, ahí pasa algo que digámoslo así, marca mucho el tema digamos, de la carrera de Rafael Roballo en sus inicios, con los demás compañeros. El profe hace la entrega a los 22 de todo el tema de indumentaria, sudaderas, todo el tema de uniformes, y pues nunca había visto, digamos, a mi temprana edad, que fuera el entrenador que le dijera, usted va con el número tal, usted va con el número tal, no. Siempre me imaginé que no, el delantero, entonces, ¿qué número quiere? Tome el 9, ¿qué número quiere? Y más sean jugadores como de equipo grande, ¿no? Entonces llega él, me entrega a mí mi paquete, mi maleta. Yo abro la maleta, cuando volteo a mirar, saco el número 10. Y Eso me fue un dieron la golpe, confianza. eso fue un golpe, digamos, bajo para chicos de Santa Fe, Claro, Millonarios. Y Y que el 10 es el referente, el 10 es el diferente, el que sabe con el balón. ese es el que marca como la La diferencia. diferencia. Entonces, cuando yo vi el uniforme, pues yo era feliz, porque pues a Claro. mí, digamos, eso me generaba como que una responsabilidad también. Entonces yo decía, chévere. Pero, como les decía, marca algo que empiezan los papás de los chicos, contra mi papá, Recelo. con los chicos que le diga de pelado que suelte ese número. Entonces era como que, no, venga, páseme el número que yo soy el 10, usted no puede jugar con el 10. Sí, claro. Pero los papás, los comentarios eran, no, dígale a su hijo que suelte eso, mire los guayos que tiene, mire la ropa que él no tiene por qué tener el número. O sea, muchas cosas muchos prejuicios en contra de nosotros, en el tema de que usted no merece ese número, usted no tiene por qué. La fortaleza mental que hay que tener en ese momento. Y hay algo que siempre le doy gracias a Dios por eso, porque el profe obviamente me respalda, me dice, no, es que él es el 10, él es el 10, él es el 10. Pero ante, digamos, las discusiones,
que hubo, y también el ver cómo de pronto trataban, digamos, a mi papá o me hacían sentir mal a mí también en ese tema. Eh, Llego y le digo al profe, hagamos una cosa, no nos matemos la cabeza. Tome el número 10, deme el número 8. Ah, Desde ahí fue. Entonces yo de dije, la deme el número chingada. 8, que el que termina jugando no es el número, le dije. Y el profe no quería. Yo por eso el tema de seguir viendo el tema de Boca, el tema de Riquelme, de Caña, que ellos tenían como ese número 8 en sus inicios de referencia. Y algo me llamaba mucho en ese tema de escoger el número 8, pues a esa edad, no sé por qué, aparte de verlos a ellos, como que sentía que el número lo quería usar, quería jugar con ese. Le dije eso y al final me dijo, si te quieres coger el 8, es por cosa tuya. Yo te doy el 10 porque para mí eres el 10 de la selección Bogotá y vas a ser el 10 de la selección, me dijo así. Y yo, profe, no quiero discutir, no quiero. Yo me gano las cosas con mi trabajo y el 8 yo sé que es el número que va a jugar de titular. Le dije así. Y desde ahí empezó el tema del número 8 para mí como algo que a futuro y ya hoy día Y digo, hasta ahorita. Claro. ¿por qué el número 8? Pero ahí estaba el camino. Y terminé jugando con el número 8 los 4 años de Selección Bogotá, porque ahí inicié. Sí, claro. Y fueron 4 años seguidos de Selección Bogotá que pude compartir con grandes amigos, porque ahí estaba Stalin Mota, ahí Sí. estaba Abel Aguilar, Jonathan Vargas, que digamos, los que te estoy nombrando jugaron profesional. John Sandoval en Millonario alcanzó a jugar. Leonidas Romero Pocho, que es un arquero que también estuvo en Cartagena jugando. Jugó un primera C también acá en Bogotá con Cóndor. De los que me acuerdo, Roberto Borges jugó en Pereira, también profesional. Oscar Morera también jugó profesional y fue técnico de Tigres Sí, Oscar de Morera, segunda sí. división. Fabián Díaz también alcanzó a jugar con Santa Fe unos partidos y con Real Cartagena. Y pues uno de los más conocidos que es Radita, Falcao. Sí, claro. Entonces pude tener 4 años de amistad, de conocer, de hacer familia con ellos, con otros muchachos que pues año tras año en nuevas convocatorias llegaban a la selección. Pero fue eso, fueron 4 años donde, como hablábamos con mi papá, ya Dios nos mostró que había algo diferente en mi carrera deportiva, en tema del don que me dio como futbolista, y que el apoyo de ellos era vital, era fundamental, de los padres. Entonces fue un camino muy lindo de aprendizaje, obviamente que equiparaba eso, que ya el tema del colegio sí o sí para mí tenía que ser una responsabilidad. O sea, Claro. ya mis padres me dijeron, listo, esto es lo que usted quería jugar, va a jugar, pero ahora colegio. Entonces, eso me ayudó mucho a organizarme también psicológicamente, deportivamente, educativamente, familiarmente, porque ya tienes un camino que más o menos vas organizando, vas trazando, en que de tal hora a tal hora estudias, vas entrenas, tienes que cumplir con trabajos, tienes que ayudar en casa. Ya digamos vas organizando tu camino y también te tienes que ir como alejando de cosas que sabes que no puedes hacer, Eso te iba a ¿sí? decir. Digamos, cómo alejarse, ya que tú creciste, digamos, en barrios de pocos recursos, por decirlo así, cómo alejarse de esas amistades que de pronto no eran buenas para en ese momento, cómo alejarse de todas esas fiestas, cómo alejarse de eso que te puede alejar de tu logro Sueño. o de tu sueño como el ser futbolista. Bueno, yo creo que el tema de la familia es fundamental. Si tú tienes unas buenas bases, ¿sí? Sabes qué es lo bueno y qué es lo malo y sabes tomar una decisión de decir, si mis padres me educaron por este camino, pues sé que es el camino, no de rico, de plata, lo que sea, pero por lo menos de integridad, de ética, de valores, de tener la cara en alto y poder ponerla y decir, no he hecho nada, no ha pasado nada, entonces estoy bien. Eso fue lo que ellos como padres nos educaron a nosotros, a mis hermanos y a mí, y eso ayuda muchísimo. En el barrio, creo que mis papás se ganaron ese respeto también de ser personas humildes, trabajadoras, pero que si había algo que no estaba bien y se lo podían ofrecer a ellos, no les temblaba la voz para decir no.
Así al frente estuviera una persona de una banda, de una pandilla, así, X persona, ellos decían no. Entonces, eso obviamente como hijo te genera como que si ellos lo hacen, yo tengo que Sí, hacerlo, no puedo claro. quedar mal ante ellos. Y pues con este tema del fútbol ayuda mucho porque la cabeza la tiene muy ocupada. Entonces yo sabía que era ir a estudiar, pero llegar a almorzar, alistar uniforme, adelantar algo de tareas e irme a entrenar. Entonces digamos que la cabeza la tienes enfocada en un En proyecto, un solo en lugar. algo ya claro. Como esa creación de hábitos. Es un hábito que tú vas creando. Entonces ya digamos no tienes tiempo o el poco tiempo que tienes pues no es para estar tanto en la calle porque no da. Y si estás en la calle, el, digamos lo que el entorno que tienes es de los mismos chicos que juegan. Y Yo eso creo al que el, final, y eso, perdóname, Nico, y eso al final te va formando porque cuando uno ya es futbolista profesional hemos visto que también existen, bueno, la vida de excesos de un futbolista, ¿no? Entonces, saber decir que no ahorita cuando fuiste joven, cuando fuiste niño, te supo formar para decir no de pronto cuando ya tenías las capacidades monetarias. Sí, y eso que, como lo decía Dani Alves, el fútbol es una burbuja. O Ujú. sea, no es tan fácil. sí, Porque cuando, digamos, tú debutas, cuando empiezas a tener como ese reconocimiento y cuando empiezas a lograr una carrera deportiva un poco llamativa públicamente, aparecen muchas cosas, demasiadas claro. cosas. Vicios en general, negocios, o sea, muchas cosas que, como dices, si uno no está bien mentalmente, no tiene esa fortaleza, esa educación, esa formación, es complejo porque puedes caer en muchas tentaciones que te pueden terminar la carrera muy Sí, rápido, exacto. que es Yo lo que creo tú que ese dices. punto lo podemos tocar ahorita, Sí, porque me gustaría que nos contaras sí, de claro. pronto una de tantas historias que tienes en torno a eso, si estás de acuerdo. Sí, yo creo Y que quiero hablar es ahorita, ya que tocaste el tema de Selección Bogotá, 4 años en ella, todos piensan de una vez en Millonarios y Rafa Ujú. de pronto debutó en Millonarios, pero no. No. Rafa debutó en Atlético Nacional. ¿Cómo llegaste a Nacional? ¿Qué pasó? ¿Quién te vio? ¿Cómo fue ese debut? todo ese tiempo que yo estuve con el tema de selección, lo que me pasó al comienzo, a mí, digamos, los equipos de Bogotá se me salieron desde niño. Yo dije ni Millonario ni Santa Fe, porque Sí, no claro. me gustó ese tema La rosca. de, más que la rosca, el tema de cómo trataban a un chico que no tuviera los mismos recursos de Ok. los de ellos. O sea, cómo me hicieron sentir, cómo hicieron sentir a mi papá, eh, con el solo hecho de un uniforme, o el solo hecho de nosotros no estar en un equipo como en el que estaban, digamos, los hijos de ellos, o no tener los mismos guayos que puedan tener algunos de los chicos. O sea, en ese momento yo dije, nah, no me gusta ni Millonario ni Nación, ni Santa Santa Fe. Fe, suerte. Pero tenía mis mejores amigos de infancia que, digamos, hoy día mantengo relación con ellos. Sí. El del colegio, mejor amigo del colegio, dos de mis mejores amigos de infancia y que jugaron conmigo también a temprana edad, y otro amigo que conocí por medio de ellos dos en común. Los cuatro eran hinchas de Nacional. Sí. Entonces a temprana edad era como que usted no puede ser de otro. Entonces La presión. yo digamos que de niño seguía el tema de Nacional con ellos. No era de mucho ir al estadio por Sí. recursos, pero sí ver los partidos, en algún momento de ir a una de las reuniones de las barras aquí en Bogotá, como que ese camino. Pues llegó ese camino que yo era así hincha, pero pues el camino era claro, como desde el comienzo digo que Dios lo tenía escrito, porque lo de Nacional llegó jugando un preliminar en el Campín Santa Fe Nacional y yo estaba con un equipo en ese momento que llamaba Estrella Roja Atlético Bogotá y Ujú. jugábamos contra Maracaneros en el Campín. El presidente nacional, en ese entonces era Samuel Calderón. Los presidentes de Nacional casi siempre, 99%, son gente de Postobón que llegan al cargo del club para manejar administrativamente el club. Sí. Samuel había sido vicepresidente y presidente en Postobón en algún tiempo y le tocaba dar ese paso al equipo. En ese momento don Samuel era el presidente y vino al Campín a ver jugadores de Maracaneros. Tenía él muy buena relación con Raúl Salamanca
Samuel es bogotano también, don Samuel Calderón. Entonces venía de jugadores de Maracaneiros para llevar a las inferiores de Nacional. Ese día le ganamos 1-0 a Maracaneiros, hice gol de tiro libre, me fue muy bien. Y don Samuel le dijo a Raúl, me gustó el 10 del otro equipo, el enganche del otro equipo, ¿lo conoce? Y le dijo, sí, soy muy allegado a la familia. Pues Raúl con mis papás también teníamos muy buena relación por todo el tema de selecciones Bogotá Sí. y lo que se ha compartido. Entonces sí, soy muy allegado a la familia, si quiere pues lo contacto y hablamos con él. Así se dio la llegada nacional. Raúl nos presentó al presidente precisamente en el Campín ese día. Fue la primera reunión con mis padres. Y en menos de un mes, obviamente ya se había adelantado el tema de que yo me presentara al otro año, apenas terminara mi bachillerato, a Nacional, para presentarme a Nacional, a la sub-17 de Nacional. A la sub-17. ¿Tú con cuántos años? ¿Con 17? 16 años. ¿16? Tenía 16 años. Ok, siempre un año Claro, un año antes. por debajo marcando la diferencia, eso es importante. Y así Sí. fue, Sí, debutaste. yo llegué a Nacional a las inferiores, llegué a trabajar bajo el mando de la sub-17 de mi papá en el fútbol, que es Luis Fernando Montoya. Fue el Luis que Fernando me Montoya. recibió en esa categoría, me ayudó muchísimo, trabajó muchísimo aspectos deportivos míos, psicológicos también. Fue, como digo, un papá porque siempre estar tú de 16 años en otra ciudad, aparte en Medellín es muy sabroso para vivir, pero para trabajar con Rolo es muy jodido. Entonces, Sí. estar como Rolo en otra ciudad como Medellín, donde en el tema laboral el regionalismo pesa un poco Uy, más, sí, pesado. era complicado. Y recibir, digamos, de un señor ese cariño, ese aprecio, ese respeto, esa forma de valorar tu trabajo, pues fue importantísimo. Él fue quien me recibió, me aconsejó por muchos meses sobre el tema deportivo, cómo afrontar lo que podía llegar a vivir si llegaba, el caso llegaba profesionalmente. Trabajó aspectos técnicos, tácticos, o sea, fue mi papá en ese inicio de mi carrera profesional. Y él en ese año cogió el equipo profesional en el segundo semestre, me subió al equipo profesional con otros chicos de la categoría sub-17 para que tuviéramos esa experiencia de trabajar y entrenar con el equipo profesional a temprana edad. Sí. Y al año siguiente, pues él lo terminan sacando, echando de Nacional, cuando él coge un equipo en el puesto 15, 16 y lo deja segundo. En ese entonces el torneo era largo, Sí, no era había de un año. cuadrangulares, entonces él cogió el equipo en el puesto 15, más o menos 16, y lo deja segundo como a 4, creo que 4 o 6 puntos del campeón. Pero lo sacan, porque pues los clubes grandes muchas veces no tienen esos procesos y en Sí, esa época claro. menos, entonces necesitaban sí o sí un título y un entrenador de nombre. Llega para el siguiente año Alexis García. Nosotros los que subimos con el profe Luis Fernando ya estábamos con el equipo profesional trabajando Pero ahí debutaste con él, con con Luis Fernando. Alex. Fue al Ah, año con Alex. siguiente. Ok. Antes de cumplir los 17, debuté Ujú. con Alex. Porque cuando se va Luis Fernando, yo estaba con 5 chicos más, 4 o 5 chicos más de mi categoría, entrenando ya con la profesional. Ok. Entonces llega Alexis y obviamente nosotros seguimos ese proceso con el equipo profesional. Y se da el debut porque había selección Colombia, esa preselección había convocatoria a comienzo del año siguiente. Y Nacional tenía 4 jugadores en la selección, Ok. que eran Edson Perea, Abimelec Rivas, creo que era José Julián de la Cuesta, no me acuerdo cuál era el otro. Eran 4 chicos que pues Sí, obviamente tenían que ir. en ese momento la norma sub-19 estaba empezando en el fútbol colombiano, que tenía que haber un menor en la cancha para iniciar partidos. Ok, sí. Cuando ellos se van a selección, pues le toca a Alexis, de los que estamos, escoger uno para debutar contra Pasto en Pasto. Lastimosamente para él le tocó colocarme a mí, porque pues yo sabía que él no me quería colocar, pero fue el que mejor me fue, ¿Y por qué no te quería colocar? porque soy Rolo. Así es el tema. Cuando él llegó, se notó mucho ese tema Sí. habíamos 2 bogotanos en las inferiores. Estaba Miguel Pachón, el hermano de Pablo Pachón, central Sí. de Santa Fe.
en la sub-21 y estaba yo con la sub-17. En el momento que llega Alexis, el club en el tema de inferiores tiene un cambio, Total. pero total. El director de menores, Humberto Sierra, trabajaba, digamos, con Alexis, entonces organizaba ya todo lo que Alexis decía, y de ahí para abajo la sub-21, la sub-17, los entrenadores que estaban salieron y llegaron de entrenadores de Alexis, o sea, que eran amigos y habían jugado con él. Entonces, el tema para nosotros dos, para Miguel y para mí, se complicó un poco porque no teníamos contrato, teníamos un auxilio de vivienda. Pero tú vivías solo allá. Vivíamos Miguel y yo vivíamos en una casa de familia de una señora Ok, con sí. el hijo. Y el club le pagaba obviamente a la casa el tema Su de la mensualidad, el alimentación y el arriendo hospedaje. Y todo iba bien hasta que llega Alexis. Cuando llega Alexis y empieza ese año, nosotros recibimos un auxilio de transporte por medio de las inferiores. Nacional en esa época para mí era el equipo que más organizado tenía el tema de pagos. Sí, allá se pagaba quincenal, entonces pagaban el 12, el 13, pagaban el 28, el Antes. 29, o días sea, antes. ya usted sabía sin necesidad de preguntar la fecha para ir, o usted llegaba un 28 a la oficina de las inferiores y te decían, sube que ahí está el auxilio, firmas y recibes tu sobre. Entonces obviamente uno decía, bueno, Sí, eso era no bueno. no había pero para eso. Pero llegó Alexis y para nosotros dos, para Miguel, para mí, pues empezó como el calvario un poco en ese tema. A la señora no le pagaban, cumplido la mensualidad de nosotros. Como aburrirlos. Entonces llegaba un punto Sí, en que la señora nos decía, ¿les puedo dar agua de panela con arepa? Porque no me han pagado. tremendo. Entonces, complicado. Y en el tema del auxilio también, llegaba el 3 el 5 del mes siguiente y no han pagado el auxilio. Se hace raro. Entonces decían, no, se lo pagaron la semana pasada. Entonces nunca, digamos, como que no, nosotros llegábamos al tema de la semana para cobrar y no, todavía no hay plata, no han enviado la plata. Ya Tremendo que se cuando vea. pasaban los primeros días llegábamos y nos decían que sí habían pagado, hablábamos con Humberto Sierra y nos decía, es que no enviaron toda la plata, toca esperar que el club, que la oficina pues nos envíe los restantes, no a todos se les ha pagado y era mentira, solo nos tenían a nosotros Ah. dos aguantando. Bueno, pero y tú dices que te le tocó colocarte. ¿Por qué? Me imagino que habían otros más paisas, pero ¿por qué a ti? Porque hubo práctica de fútbol, él hizo la práctica para mirar a quién iba a llevar a Pasto, pero no la hizo en Medellín, la hizo, creo que fue en Copacabana, Ujú. para que no fuera prensa. La prensa todo lo averigua, ¿no? Entonces, había un tío que trabajaba en Caracol aquí en Bogotá y me llama y me dice, sobrino, que puede debutar el domingo. Y yo le dije, pues tío, de poder. Solo le decía a Alex y le dije, pero pues sí, digamos, nos tiene que escoger uno de los 5 chicos que estamos acá en la profesional y vamos a hacer la práctica, él hace la práctica el jueves y ahí vamos a saber a quién llevará. Me dijo, sí, allá va a ir un amigo de Caracol con la prensa a la práctica. Entonces a mí se me hizo raro y yo, pero si no saben dónde es. El caso fue que llegó el día de la práctica y claro, obviamente Alexis vio cámaras, todo, entonces no pudo ocultar la práctica. Le tocó hacer la práctica, digamos, abierta para la prensa. Y a mí me fue muy bien. A mí me puso en el equipo suplente, hice pase gol. Y en el equipo titular hice pase gol para empatar al suplente. O sea, quedamos 2-1 ganando, Quedó pero contra los la dos espada y la tiempos. pared. Ah, Y pero claro, la prensa lo primero que le dijo fue, debuta el rol el fin de semana. Con lo visto hoy, ya pues Alexis lo único que le quedó fue, es una de las opciones, mañana vamos a mirar en otra práctica a ver cómo va el tema. Pero pues ya la presión porque digamos terminó la sí, práctica, claro. llegamos otra vez a Medellín y por radio mi tío me decía, ahí están hablando y están bombeando que usted fue el que mejor le fue, que lo van a poner, que no sé qué. O sea, como que la presión del tema Mediática. de prensa para él fue tan grande que le tocó sí o sí. Pero lo que Rafa decía, las cosas de Dios, o sea, esas son las cosas de Dios, porque que vaya la prensa. Justamente Sí, cuando hay convocatoria a la selección, viene sí. la prensa, o sea, todo se puso Todo a se fue favor. encaminando Sí. y se dio ese tema. Yo digamos,
A mí me respaldó, me acogieron muy bien los jugadores de ese momento de Nacional. Nacional tenía muy buenos jugadores. Neider Morantes, Totono Grisales, Héctor Hurtado, que estaban en sus inicios, Aquivaldo, Prono Velázquez, que era el arquero. O sea, me acogieron de una forma tan, digamos, como tan de paternidad, que ellos veían cómo era el tema, Sí. cómo se expresaba Alexis conmigo, que me decían no le presta atención y haga lo que le digamos nosotros. Nosotros Y nos la jugamos Bacano. con usted. Rafa juega un partido con Nacional. Debuta y la situación continúa. Ahí digamos que fue el mensaje para yo decir, no quiero ser hincha de Nacional, no quiero nada que ver con Nacional. Voy a defender mi Del amor casa. al odio. Voy a defender mi casa, voy a defender mi ciudad y ya. Porque, claro, yo llego y debuto, pero ya regresan los chicos de preselección. Ya regresa Abimelech, ya regresa Ison Perea. Ya ellos vuelven a Nacional y ya nosotros pasamos a ser los chicos que entrenamos con el profesional, pero bajamos a jugar con nuestras categorías. Ya no teníamos la chance, digamos, tan grande de poder volver a jugar. Pero obviamente sí el tema continuaba abajo. ¿Qué era? Entrenamos de lunes a viernes o de lunes a jueves, dependiendo del día que jugáramos con la categoría de nosotros. Y teníamos que bajar para el partido con ellos. Pues de los 5 chicos que estábamos en mi categoría, los sub-17, el único que no era titular en su categoría era yo. Yo entrenaba con la profesional como los otros compañeros que tenía, pero para la práctica el técnico era Gildardo Gómez, el de la categoría de nosotros. Colocaba a los 4 que bajaban conmigo y a mí me dejaba suplente. Y a veces me metía 15, a veces me metía 10, a veces 25, pero nunca me daba un tiempo, digamos, por lo menos completo. Yo creo que ahí fue donde empecé yo a decir, no, quiero salir de acá, quiero buscar otro rumbo, que aquí no me quiero quedar. Y apareció, como uno dice, Dios tiene ángeles, y apareció uno en mi carrera deportiva que es Víctor Marulanda, que era el gerente deportivo Sí. nacional. Entonces tenía conmigo siempre y con Miguel siempre fue muy atento a las necesidades que teníamos. Entonces, claro, Víctor, pasa esto, pues a la señora se le demoran en pagar, en los auxilios también se demoran en llegar a nosotros, ahora pasa esto deportivamente, bajo de la profesional y no juego, no sé por qué, pues no, me decía, no le puedo creer que sea así todo el tema. Averiguó el tema, sí, ya se dio cuenta los pagos a la señora retrasados, el tema del auxilio. Se puso como si se lo hubiera, le dijo, vengan aquí por el auxilio, yo les doy el auxilio a ustedes dos directamente. Lo de la señora, yo me encargo de cumplirle a la señora. Y lo de los partidos, cuando juegan, yo le dije, jugamos el fin de semana en tal lado, cerca al estadio. Y era un partido difícil contra un equipo, digamos, que es como Maracanero acá, que allá se llama Ferroválvulas, entonces era un equipo competitivo. Y me dice, dale, ¿a qué hora? A tal hora, listo, allá voy a ver, no vaya a decir nada. Yo llego al partido y el técnico me dice, vas a jugar de volante 5. Yo le dije, no, profe, yo no juego volante 5. Es que no es donde usted quiera, es donde yo lo voy a poner. Yo le dije, no, es que yo no sé marcarlo. Yo le dije, yo no juego ahí. Pero pues todo lo que, digamos, vive uno el día a día, a mí, digamos, yo le agradezco mucho a Dios que me haya llevado allá porque forjé un carácter. Claro. Que en otro momento me hubiera quedado callado y le hubiera dicho al técnico, sí, yo juego ahí. Y no. Entonces yo le dije, no, yo no juego ahí, no juego ahí, no juego, y me le paré. Ahí tiene los que están conmigo, los pelados que están conmigo en la profesional. Y ellos juegan, ¿por qué los va a sentar? No, es que quiero que juegue usted, que no hay que. Entonces yo me le paré en la raya que no. Entonces me sacó como entre comillas del partido mío, entonces no juega. Entonces me quité el uniforme, lo entregué y me subí para la tribuna a ver el partido. Yo en el momento decía, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, que es, o sea, la duda de niño, Claro. de joven, pero yo decía, no, no, ya, que sea lo que Dios quiera, y si me sacan de aquí, pues me voy. Se acaba el primer tiempo, íbamos perdiendo 1-0 y al hombre le dicen, Víctor está viendo el partido. Víctor Marulanda está viendo el partido, entonces, ¿dónde está el rolo? ¿Dónde está el rolo? No, como que fue para la casa, ¿cómo así? Llámenlo. Yo estaba arriba. Entonces, por ahí un pelado me dice, lo necesito, y bajé. Bueno, ponga el uniforme y entra de marca. Yo le dije, no voy a jugar ahí. Si usted me va a poner, me pone en posición. Si no, no me haga perder el tiempo. Le dije, yo no me voy a cambiar.
Y bueno, el hombre me dice, cámbiese y ya miramos a ver. Entonces yo me cambié y porque también el amigo mío, cámbiese. No le como se dice, no le dé chance al de que lo tire al agua por no Sí. hacer caso. Claro. Yo le dije, listo, yo me voy a cambiar, pero no le voy a jugar donde él quiera. Y me cambié y me senté. El caso que fue faltaban yo creo que 15, 20 minutos. Nos puso a calentar a los que estábamos por ahí para entrar. Y me llama y me dice, bueno, entra ahí donde juega. Y sacó a un volante 10 de Medellín, un amigo, William. Y juega ahí, entre por William, juega ahí donde dice que juega. Entré y ganamos 2-1. Y lo peor fue que hice gol y pasé gol. O sea, yo marcaba mucha diferencia en esa posición de enganche. Claro. El caso fue que terminó la práctica, el man quedó, fue obviamente, yo creo que como un ganas de no verme. Y yo me fui para la casa y bueno, en el momento obviamente Víctor se comunicó con la señora y me dijo, lo espero el lunes en la oficina. Cuando fui a la oficina me dijo, Rafa, disculpa por lo que pasa, por lo que has vivido, lo que han vivido con Miguel. Vamos a hacer una cosa. Si usted confía en mí, permítame, yo redacto una carta, usted la firma y yo peleo para que lo presten a otro equipo o para que lo muevan. Yo le dije, hágale. Hizo ese tema, yo obviamente salí de Nacional en ese momento y me vine para Bogotá. Me Sí. presenté a Bogotá Fútbol Club, que ya tenía como algo hablado con Raúl Salamanca para presentarme ahí. Y están interesados en que yo jugara, digamos, ese periodo ahí con ellos. Cuando se comunicaron de club a club, pues Nacional les cobró como 500 millones por un préstamo, pues a un club de la B. Entonces ahí obviamente ya Sí, no el había dueño la de Bogotá, posibilidad. don Fernández, me dijo, no, Rafa, eso no se puede. Yo hablé con Víctor y le dije, Víctor, venga, ustedes me quieren ayudar y mire. Me dice, Rafa, usted lo tiene tasado aquí en X valores, ellos no van a cobrar menos, que usted es un gran jugador, que no sé qué. Yo le dije, pues sí, pero si no me ponen a jugar, pues no valgo nada, le dije. Claro. Claro. Yo no valgo un peso, si El no jugador de tengo fútbol nada. vale es por lo que muestra en la cancha Sí. y si Dije, no ayúdenme. juegas. Si ustedes me ayudan a jugar, pues más adelante van a poder ganar plata si quieren, pero ahorita no cobren nada. No quisieron, entonces me tocó regresar a Medellín, entrenar allá. Y ya Víctor, yo le dije, no, Víctor, ayúdame a salir. O sea, yo quiero buscar otros horizontes. Sé que aquí no me van a dar chance. Y él me ayudó a salir. Él se comprometió con darme la carta de libertad con el comité, pero solo con la condición de que no me retirara, amigo. Yo le doy su carta de libertad, pero usted me promete que va a jugar profesionalmente. Y entonces digamos que lo que vi en Medellín fue como un golpe duro en el tema deportivo, pero lo que Pero le me dijo ayudó. Víctor fue un reto para mí. Entonces Claro. dije, no. Y fue formador ese proceso, porque después, más adelante, si te llegabas a enfrentar con una situación similar, ya ibas a saber cómo manejarla. Exacto, y ahí ya salí de Nacional. Me vine para Bogotá, jugué con Maracaneros. Estaba haciendo todo el tema para irme a probar a San Lorenzo, Argentina, gracias a Raúl Salamanca también, que Ok. era muy allegado a Gorosito, al técnico. Entonces estaba en todo ese tema, estaba haciendo rifas, venta de cosas para el tiquete. Ya tenía, digamos, adelantado el tema. Y fue cuando preciso Once Caldas queda campeón de Libertadores en el 2004. Ok. Entonces el profe Luis Fernando se comunica con mis padres y les dice, no lo manden para allá, mándemelo para acá. Uy, Que ya ahorita, entre comillas, tengo el sartén por el mango, ya puedo pues obvio. decidir. Y yo tengo un proyecto con él a largo plazo. Entonces, cambié planes y arranqué para Manizales. Sí. 6 meses trabajé con él, esos 6 meses después de Libertadores. Y él siempre fue muy sincero, me dijo, aquí no va a jugar profesionalmente, yo no quiero que juegue profesionalmente con el 11, me dijo. El proyecto suyo es a largo plazo y yo tengo otros planes con usted. Yo, bueno, está bien. Lastimosamente, por el tema de salud que Sí, claro. le Lo que acontece pasó. un día después de que nos despedimos en Manizales, porque yo me acuerdo que nos encontramos en el día anterior de lo que le pasa y le digo, profe, ¿qué hago ahora? Ya termino contrato con el 11, el otro año me quedo acá, o sea, renuevo acá, vengo a hablar, ¿qué hay que hacer? Y me dijo, váyase para su casa, comparta sus fiestas de fin de año con su familia, porque pueden ser en las últimas en un largo periodo. O sea, Entonces ya yo lo no sabía el tenía. porqué el mensaje, me dijo así, pueden ser las últimas vacaciones que tenga de fin de año con su familia en un largo tiempo. De Yo, pronto lo bueno, tenía listo. proyectado para debutar y Pasó el tema de salud, en enero voy a visitarlo a la clínica, cuando lo trasladaron a la clínica.
Y bueno, ese día yo llego a Medellín, ahí está en el terminal de buses y me llama Héctor Céspedes y me dice, Rafael Roballo, sí, tiene que presentarse a las 8 a la sede de Millonarios, que lo va a ver en Dragan Miranovic. Y yo decía, pero nunca he hablado con Millonarios, no sé nada. Le dije, estoy en Medellín, voy a visitar a la familia del profe Luis Fernando, entonces mañana me puedo presentar. Listo, hágale, todo bien. Llego a la clínica, me encuentro con doña Adriana, la esposa del profe, con el profe Ángel, que era el preparador físico, y con el psicólogo de cabecera que tenía el profe en el 11. Me ven y me dicen, ¿usted qué hace acá? Yo, no, pues vengo a ver al profe a ver cómo está. O sea, me dice, no, usted tenía que presentar hoy en Millonarios. Entonces, ya, Teca, sí, ¿cómo así? Me dijo, sí, el profe cuando lo trasladaron para acá, Qué nos pidió el historia. favor que nos comunicáramos con tal persona en Millonarios para que le abrieran una prueba, que él sí o sí tenía que usted tenerlo en un equipo profesional y que Millonarios era el equipo que él había tocado puerta para usted. Yo, bueno, está ¿Qué bien. siente Rafa en ese momento cuando le dicen todo fue gracias al profe Luis Fernando? Yo decía, una persona que está en ese estado de salud y que piensa en un desconocido, entre comillas, o sea, esto es un corazón muy grande que tiene el profe. Yo, pues agradecido, yo le decía, uff, listo, mañana a primera hora me presento. Y ya en mi cabeza estaba, aparte del reto con el tema de Víctor de Marulanda, ya era una obligación, responsabilidad con el profe Luis Fernando no Claro. hacerlo quedar mal, o sea, llegar Una motivación. a hacer algo. Y ese día, bueno, pasé la tarde en la clínica, todo el tema. Me acuerdo que de tanto hablar, pues llegó el punto y el profe Ángel, doña Adriana me dijeron que estaba obviamente el tema dolido por lo de él, pero que no sé, no, o sea, las cosas como se tienen que dañar. Él ya tenía un precontrato con un equipo europeo para el otro año. O sea, él tenía propuestas, después de lo del 11, tenía propuestas ya en Sudamérica, en Europa, y que él ya había firmado un precontrato con un club donde una de las condiciones o cláusulas que él manejaba era que iban 3 jugadores jóvenes colombianos para ese club. Entonces, uno de los 3 era yo. ¿Y no Así, sabes el club al que iba? él iba para la Roma, tenía un precontrato con la Roma. Ya, Dios el mío. profe Ángel y la esposa como se le soltó, me lo confesaba en el momento y yo quedé como... Y ahí fue cuando dije, con razón él me dijo esto y esto en diciembre. Y me dijo, Claro. sí, claro. Y yo me hago una pregunta, para una persona que he identificado que siempre ha sido tan importante Dios en su vida, ¿qué se cuestiona cuando dice una persona tan buena como el profe, Buena le pregunta. pasa esto, mi futuro de pronto también está encaminado por un lado, pero a la vez no, porque pues pasan estas cosas? ¿Qué piensa Rafa en ese momento? Todo tiene un para qué. Dios Ujú. hace las cosas siempre para que haya algo para mostrarle a la gente. Nadie esperaba lo del profe. Solo Dios sabe que la ciencia es cierta y el mismo profe, el para qué lo utilizó de esta manera. ¿Sí? Porque a veces vivimos consecuencias. Las consecuencias las vivimos por nuestras malas decisiones, nuestros malos actos antes. O muchas veces ni siquiera somos nosotros. Muchas veces vivimos consecuencias por los actos de nuestros padres, de nuestros abuelos. Acuérdense que la palabra dice que detrás de 4 generaciones las consecuencias se pueden vivir. Ujú. Caen Entonces, las lo que yo haga generaciones. mal aquí, puede que yo no lo pague ni viva las consecuencias que Dios tiene por mis malos actos, pero pues lo puedo pasar a mi 4.ª generación, o sea, o a mi 1.ª generación que es mis hijos, a mis nietos, hasta mi 4.ª generación. Sí. Entonces no sabemos, solo Dios y el profe saben el por qué, digamos, le tocó al vivir esa situación, ¿sí? Pero también Dios para qué lo utiliza, Claro, ¿sí? porque ahí ya llega uno de nuestros referentes al fútbol bogotano, ¿no? Que entonces ya das ese paso a Millonarios, llegas a presentarte y ahí qué pasó. ¿Y qué técnico estaba, Rafa? Dragan Miranovic, Ah, sí, sí, sí. yugoslavo. Yo llego a Millonario y me presento con Héctor Céspedes, me presento con el profe, estaba Dragan y estaba Arturo Boyacá como asistente. Y bueno, ya ellos obviamente el tema de, bueno, vienes aquí, vamos a hacer práctica estos días, vamos a verte, a ver qué pasa. Pues, ¿qué pasa? Que en el mismo día de la práctica del primer entrenamiento, Dragan me saca de la práctica faltando media hora y me dice, vaya, hable con Céspedes, quiero que firmes contrato acá. Opa. Yo, de una. Entonces yo bajé, Céspedes ¿Cuántos me dijo, minutos fueron suficientes para que no, él la tomara esa práctica, decisión? digamos, la práctica empezaba a las 4 de la tarde.
a las 8 de la mañana. Sí. Y tipo 9:30, antecitos de las 10, ya él me mandó a hablar con confirmó. Y Céspedes. mire ahí como todo se le voltea, ¿no? O sea, de pasar de que en Medellín le decían, acá le decían, vaya y firme de una vez porque usted Y talento. es raro, ¿no? Porque Rafa tiene ese Mm, amor-odio porque cuando era pequeño sí, pasaba lo contrario. Entonces, Sí, el jugador privilegiado lo tratan de sí, una forma, al otro de otra forma, y ahora el club de sus amores se sí. convierte en uno de los clubes que que no no quiere quiero. y Y llegar a Millonario, un club al que yo en el comienzo, digamos, no la querías verdad no estar. quería estar. Y llegar a Millonarios, pero entonces yo creo que todo tiene, como les digo, ya un mensaje claro de Dios de cómo tenemos que afrontar las cosas. Yo llego a Millonarios cuando me dice eso y hablo con Céspedes para el tema del contrato, de poder llegar al equipo profesional. Digamos, ahí yo ya tenía claro que yo a Millonarios iba a llegar a ser alguien. Yo decía, y les dije a mis papás, yo, esta oportunidad que el profe Luis Fernando me da y esta oportunidad que Dios me coloca, no va a ser para yo ser un jugador del montón de Millonarios. Yo no quiero llegar y que pase una temporada y váyase para otro equipo. Tengo que dejar algo, tengo que devolverle, digamos, no solo a Dios, sino también a estas personas que colocó en mi camino para ayudarme, devolverles ese agradecimiento con algo importante, o sea, dejar Claro. un legado, dejar un nombre, no pasar en vano. Y eso fue lo que, digamos, permitió que yo, desde que llegué a esa prueba de Millonarios, llegué con la cabeza clara en que sí o sí quería quedarme y marcar algo ahí. Porque pues es muy fácil decir, voy a presentarme y me cogen los nervios, no me Sí, va claro, bien. claro. Pero todo lo que viví en Medellín, ese carácter, el forjar ese carácter, el vivir esa experiencia, después llegar a Manizales, vivirlo, el profe en Manizales, enterarme de todas esas cosas que pasaron y lo que el proyecto que él tenía, pues a mí me forjó un carácter y como un amor propio a decir, La ah, que me esta es den, y la aquí es donde rompo. la voy a romper. Y ahí llegas a Millonarios, ¿con qué referentes habían de Millonarios en ese entonces? En ese momento, pues Millonarios estaba en una etapa difícil, ¿vale? Que Eso estaba en la te quería etapa del preguntar. arroz con huevo, que era durísimo. ¿Cómo la viviste tú? Pues uno iniciando, complejo porque pues, bueno, digamos que no había mucho jugador. Los jugadores que estaban referentes y de peso eran Héctor Burgues, Bonner Mosquera, que eran los dos grandes que en el momento en el club. Habían otros, pero pues ellos dos eran los que marcaban como la Sí. diferencia en el aspecto de defender los jugadores, de pelear ¿Ahí por los está pagos. Gerardo o no? ¿Bedoya? No, él Todavía llegó no. después. Ah, ok. Pero los dos que estaban al frente Y, del barco eran ellos. y Héctor y Bonner, ¿qué tanto influyen En en Rafael. cuanto a la carrera de Rafa para llegar al fútbol profesional? O sea, ¿hay apoyo, En interceden por ti? muchísimo, o sea, demasiado, o sea, en un alto porcentaje porque aparte son grandes seres humanos, grandes personas, entonces son grandes líderes. Eh, es más, o sea, con Bonner y con Héctor la relación hasta la fecha siempre ha sido muy buena, muy cordial y de mucho respeto, porque desde que yo los conocí, ellos, digamos, vieron en mí como esa distinción diferente, de pronto de ese liderazgo, esa persona que puede generar hacer algo importante en el club. Como ese de pronto sucesor. Y me ayudaron muchísimo. Bonner y Héctor siempre me hablaban. Me tocó, digamos, retomando lo que yo les decía, volante de marca en Millonarios. Mm, Yo terminé jugando de volante de marca porque Bonner se lesiona en ese momento. Y los jugadores que estaban en esa posición, que venían de la cantera, que era, bueno, Álvaro Puyo, Jimmy Montes, y el otro pelado, no me acuerdo cómo se llamaba. No, digamos, no le generaban como Esa confianza. esa confianza al Pecoso, o no cumplían con todo lo que él quería. Por eso él me dice, quiero que juegue atrás, usted tiene muy buen manejo de balón, quiero que saque el balón limpio, que era algo que Bonner en su carrera lo manejaba, ¿no? Bonner, Sí. aparte de ser recuperador, tenía buen pie, entonces él quería que yo manejara como algo muy parecido. Y fue a reemplazar a Bonner en una posición en la que Bonner Fue referente. 500 partidos encima tiene con Millonarios más de 500 partidos. Entonces, eso también genera y ayuda a que Bonner sea un líder para mí en ese momento, como que flaquito, hay que hacer esto, muévase así, flaquito, esto, tan, con confianza.
todo eso ayudó muchísimo. Y bueno, dale, Sebas. No, le iba a preguntar acerca de, bueno, ya pasa, digamos, ese momento de que llegaste a Millonarios, pudiste ya consolidarte, pero ¿cómo fue esa consolidación de ya hacerte referente dentro del club bogotano? Fue 2007, para mí fue el año más importante para consolidarme, porque el 2005 cuando debuté me fue muy bien. Fui el jugador revelación del equipo porque estuve casi en un 95% de los partidos. Eh, pero en 2006 con la llegada de Prince no jugué un solo minuto. Sí. Después llegó Osorio, él tampoco conocía el medio, el profe Juan Carlos. Entonces digamos que el 2006 fue un año en el que no tuve participación en cancha y en donde otra vez Dios trabajaba en mí como ese carácter. Porque fue un 2005 donde fui la revelación y donde pues todo el mundo decía, este flaco va a jugar en Millonarios muchos años, se va a ganar un Y, a- lugar. y ahí entre 2005 y 2007 pasó otra cosa muy curiosa y es que Rafa juega en el Atanasio contra Nacional y le marca gol a Nacional. Mi primer gol profesional fue en el 2005 contra Nacional, fue para empatarles 1-1. Entonces, ¿Cómo, todo cómo eso se vivió esa experiencia de vuelve el jugador que despreciamos y nos hace gol en nuestra casa? sí lo veía así más o menos lo veía. Como que aquí está el que ustedes no quisieron y Tome. les daña el camino faltando 10 minutos. Eh, pues algo muy lindo porque uno, digamos, yo regreso o llego al Atanasio a jugar contra Nacional y mi deseo era sí o sí ganar, o sea, ya pasar por encima de Nacional y me jugaba una final contra Nacional. Y el de marcar gol también, desde la noche anterior yo decía, uy, ojalá les hiciera gol. O sea, sí era como ese deseo como de marcar y como, entre comillas, esa rabia contra ellos, ¿sí? Como que, pues Claro, bueno, se dio el deportivamente gol, hablando. se dio preciso el gol y empatamos, la felicidad, la celebración, todas esas cositas va marcando porque para el hincha también, el Claro. jugador que le marca Nacional Claro, es un obvio. plus diferente. Y dicen, bueno, este muchacho acabó de No, llegar, asume las riendas porque Bonner se lesiona y hace gol contra Nacional. y lo peor es que lo volvió a vivir, porque fue campeón en el Atanasio Girardot Con, pues Con con Tolima. Alberto Gamero y contra Nacional y con Tolima. Sí, ¿no? Y entonces, digamos, yo creo que ese gol, mi primer gol contra ellos, genera que la hinchada también me coja un cariño, Claro, aparte. Entonces, todo eso va encaminado a que, bueno, el 2006 fue un año de transición para mí, de mucho aprendizaje, pero no me fui, me aguanté un año sin jugar, que me quedé haciendo la tarea de trabajar. Y el 2007 para mí fue el año donde pude, digamos, despegar ya mi carrera, porque profesionalmente. tanto en Liga como en Copa Sudamericana, con Mario. Tuve una gran participación y ahí fue donde ya, digamos, pasé de ser un jugador revelación a ya ser un jugador estandarte en el equipo, a ganarme un Claro, lugar con grandes jugadores al lado, porque yo ahí ya, digamos, tenía a Gerardo, tenía a Juan Carlos Quintero, Bonner todavía había estado desde el 2006 con nosotros, o sea, teníamos unos jugadores en una posición en la que yo terminé jugando también, o sea, no era que, no, es que Rafa Roballo es suplente de Gerardo, claro, obvio. no, Rafa juega con ellos porque se ganó un lugar. Rafa, ¿tú cómo tomaste la idea de Gerardo? Porque para los hinchas de Millonarios era un estandarte. Tú después ya que él se fue, que bueno, terminó en Santa Fe, ¿cómo lo tomaste tú desde, pues porque eran referentes los dos junto a Bonner? Gerardo para mí es un profesional, Sí, sí o sí. Él no es rolo, entonces no tiene que tener un ok. sentido de Pertenencia, porque pertenencia al sí. 100% por una institución de Bogotá. O, es decir, Eh, Él tiene que tener sentido de pertenencia por su ciudad y por su club donde él, ok, digamos, sienta un aprecio de hincha. Pero siempre defendió los colores, tanto en Millonarios como en Santa Fe, muy bien, los defendió muy me bien. parece. Ahora, lo que tú decías de que ser rolo y tener como ese sentido de pertenencia, una pregunta acá es, Andrés Román, él es rolo, y mira lo que pasó con Millonarios. ¿Tú
opinión merece de eso? Para mí, pues obviamente porque yo soy hincha, pero pues no estuvo bien hecho desde mi punto de vista. Pero ¿qué piensa Rafael Roballo? Una voz autorizada, sabiendo que le robó lo que su carrera, no sabemos qué hubiera pasado, ¿no? Pero Millonarios siempre estuvo ahí al tanto. Entonces, si tú dices no tuvo sentido de pertenencia o cómo lo notas tú. Tomó una mala decisión. De pronto el tema del representante o no sé si la familia, pues eso solo lo sabrá él, pero para mí tomó una mala decisión, porque yo lo conozco desde que inició también con Millonarios. Nosotros estuvimos, digamos, compartimos entrenos, obviamente, porque él estaba en las inferiores. Pero cuando te abren puertas en tu casa, pues, lo más coherente es no cerrarte las puertas de tu casa, ¿sí? Y creo que el tema de irse para allá fue una mala decisión. Eh, Ahí hablamos del sentido de pertenencia. No hay un sentido de pertenencia por nuestra casa, por lo que debemos defender. Sí, Porque claro. pues yo sé que económicamente Nacional le pudo ofrecer más que Claro. Millonarios, ¿no? Entonces es algo a lo que voy con el tema que lo hablo hoy día mucho, el tema de los jugadores que se van para Vía, que lastimosamente no tienen un sentido de pertenencia por una profesión. Se van por plata. No quiere decir que, que porque se vayan 20 jugadores a Arabia, la Liga Árabe va a ser la mejor del mundo. Eso es una mentira. Pero no hay un sentido de pertenencia. Entonces creo que hay veces uno debe priorizar cosas. Eh, y creo que él no priorizó lo más importante, que fue las puertas que le abrió Millonarios en sus inicios. Y que él ya estaba Sí, claro. ganándose un lugar, ya estaba generando ser un referente en el club. Yo quería tocar uno de los grandes temas de la entrevista ya para culminarla. Se nos Tú, pasa el tiempo rápido. tú ganas Copa Colombia en 2011, vas a Chicago Fire, vuelves y quedas campeón con Millonarios después de casi 20 24 años, años. 24 años sin título. ¿Cómo se vivió ese título? ¿Qué sintió Rafa cuando quedó campeón, cuando levantó la copa? Cuéntanos un poco sobre eso. Pues cuando quedamos campeones de Copa, bueno, ya como jugadores no hablábamos mucho, era una antesala de lo que podíamos vivir siendo campeones de liga, o sea, porque el título de Copa, lo que vimos con la gente, el estadio, todo lo que se vivió en ese 2011 fue como, si así fue un título de Copa, Hmm, ¿cómo era una estrella para esta gente? O sea, claro. fue pucha, o sea, estamos como necesitados de un título, o sea, ¿cómo será con si le logramos dar una copa a la hinchada, cómo era darles una estrella? Y lo hablábamos en esa final contra Chico después, y decíamos eso. Y Mayer, que es un gran líder, Ah, decía, sí. papito, el otro año la levantamos. Entonces, sí, mago, así tiene que ser. Pero yo el otro año me fui. Y me fui porque lastimosamente los clubes tampoco valoran los Sí, jugadores de claro. casa. Entonces yo viví muchos años en Millonarios donde económicamente no era que yo pidiera ser el mejor pago, pero no estaba ni en la mitad de lo que le pagaban a los que traían. Ush, Pero yo era el que claro. terminaba jugando casi siempre. Entonces yo siempre peleé mi renovación en base a eso, a que mis estadísticas mostraban que era Sí, uno de claro. los pocos jugadores que tenía más minutos en cancha siempre, Capitán y todo. pero era el que menos económicamente retribución tenía del club, Claro. en parte a los otros. Entonces, por esa razón no se pudo renovar. Aparte aparecieron dos clubes, apareció Atlas de México y Chicago Fire a ofrecerme unos contratos, Claro, más económico. obviamente económicos mucho más grandes y un mercado diferente. Pues me fui para Estados Unidos Otro con mundo. el sueño de hacer una carrera allá por mi familia, por Claro. todo, cambiar de aires, tener otra cultura. Y quedó campeón Santa Fe. Entonces, cuando queda campeón Santa Fe, le dije a mi esposa, Millonarios va a quedar campeón en diciembre, y yo quiero regresar y quedar campeón en Millonarios. O sea, tú ya preveías el título. De esas cosas que uno no sabe por qué, pero Sí. las dice. ¿Y llegaste y ya mejor económicamente o igual? Y sí, sí mejoré, pero Mejoró. no, digamos, como, entre comillas, esperaba mejorar. O sea, Claro. llegué a mejorar, mejorar lo que tenía antes, ¿sí? No, no, digamos, no me ganaba el doble de lo que ganaba antes, Sí, pero ¿sí? mejor económicamente. Mejoré,
pero llegué a ganar mucho menos de lo que estaba en Estados Unidos, Claro, que obvio. fue otro punto. Pero, Entonces, pero Rafa es de esos jugadores que les gusta la gloria Ah, es y que eso. no tanto el precisamente dinero. eso fue un tema fuerte. Y mi esposa, yo le dije lo del título y ella me decía, ¿quién te asegura? Y yo le dije, no, es que Millonarios queda campeón. No sé por qué, pero estadísticamente campeón Santa Fe, campeón Millonarios. Y algo me dice que hay campeón Millonarios, le dije. Y le dije a ella, yo ojalá pudiera estar porque quiero quedar campeón, quiero quedar en la historia, le dije. Y ella me dijo, amor, de aquí a que te llamen. ¿Por qué? Porque, pues, digamos, mi esposa en ese tema con el club sí ha sido muy celosa en ese aspecto de que Claro, no ha habido como ese respeto y Reconocimiento, sí. esa valoración a los jugadores que Millonarios ha tenido y que ha sacado así. Entonces ella me decía, no, si te dejaron ir, Maene, sí, ¿qué te van claro, a llevar ahorita? Y más por lo que estás ganando acá. sí. Yo pues esperemos. Rafa, y dos preguntas. El tiempo se nos va volando. A mí nunca se me pensó que ya hubiera pasado tiempo. Pero dos cositas. La primera, ¿cómo fue esa salida de Millonarios? Ya total en el 2016. Eso uno. Y lo segundo, se ha hablado de que Gamero te quería volver a traer. Bueno, hubieron muchos rumores de que Gamero te quería traer para este 2023. ¿Eso fue verdad o solo fueron rumores? Y aparte, pues la pregunta de lo del 2016, ¿cómo fue tu salida después de que ya vino un proceso súper lindo de Millonarios y tú no poder estar ahí dentro de ese proceso que se vino consolidando en los últimos años? Bueno, el tema de la salida, hemos hablado tanto de Dios que Dios ahí en ese momento tiene mucho que ver en mi salida. Porque ese 2016, con Diego Coca, que era el entrenador que Sí, llegaba, fue el año donde empecé a conocer mucho más y a tener más comunión con Dios, y a sí, conocer más de Dios. Empecé a estudiar la palabra más, tuve una persona que me guiaba en ese tema espiritual, me hablaba, me ayudaba a entender la palabra, que la llevé a Millonarios, porque sabía que Millonarios necesitaba un poco, no necesitaba en el momento de Dios y que necesitaba como centrar el camino, quién era el que le podía dar los objetivos que queríamos como jugadores. Y ese 2016 Dios me fue mostrando. Dios le muestra a uno cuando uno tiene comunión con Él, cuando uno se acerca, cuando uno tiene como prioridad colocarlo a Él en primer lugar. Él le va mostrando muchas cosas. Y ese 2016 me mostró demasiadas cosas, demasiadas claro. cosas. Fue un año duro para Rafa Y también, la dentro verdad. de esa, sí, porque llegó Diego Coca, y digamos como anécdota, Diego me coge el primer día de entrenamiento y me dice, no sé si mataste un hincha, mataste un directivo, pero aquí nadie te quiere. Es lo que me dijeron desde que me bajé del avión. Entonces conmigo no vas a jugar. Me dijo así. Si de pronto vamos bien en la tabla, si de pronto el equipo tiene ventaja o algo y puedo meterlo en el banco, lo llevo. Pero por ahora conmigo no vas. ¿Y lograste saber por qué te dijo esas palabras? Al final, el último día de práctica con él, ya cuando salíamos a vacaciones, él como caballero que es tuvo la gentileza de coger uno por uno y decirle, no quiero que continúes, sí quiero que continúes, perdona esto, perdona lo otro, lo que sea. Y a mí fue uno de los que me cogió y me dijo, Rafa, discúlpame, le pido perdón, me llenaron la cabeza de mierda, como se dice, perdón la palabra, de todo lo que Tranquilo. dijeron en contra suya. De pronto se dejó llevar mucho porque en ese momento las críticas por Rafa eran Sí, bastantes. pero él me dijo, desde que llegué en el tema del club, me hablaron cosas de usted y hoy me voy con otra imagen suya. Me dijo, Claro. usted es un profesional, usted siempre fue una persona, usted nunca criticó mi trabajo, nunca me dijo nada, solo se dedicó a trabajar. Cuando muchas veces lo mandaba, porque cuando él me recibió el primer día y me dijo eso, yo tuve muchas prácticas en las que ya con un nombre como el de Rafael Roballo en Millonarios, me tocaba estar de 28 de 30, digamos, dentro de la nómina. O sea, hacían prácticas y yo estaba al otro lado con un balón Ay, pateando al arco, soportarlo mamando ahí. gallo. Entonces, Hable de digamos, él me Rafa. dijo, usted vio muchas cosas, que le ofrezco disculpas, pero nunca tuve un pero suyo. Nunca tuve un chisme suyo, nunca tuve un malentendido suyo, ni cosas negativas suyas. Siempre fue un trabajo, 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 y por eso terminó jugando. Porque pues al final los últimos 10 partidos que él dirigió, Que retomaron.
que nos llevaron hasta jugar con Nacional el Sí, último partido con posibilidades de pasar, sí. era titular indiscutido para él. O sea, yo jugué con él los últimos 10 partidos de titular y solo en el partido nacional me sacó faltando como 7, 10 minutos, no sé, porque nos habían hecho gol y necesitamos empatar y Sí, se sí, sí. arriesgó a meter a Jonathan Estrada, bueno, y otros. Pero después de todo el comienzo de su llegada conmigo y tantas cosas que vivieron, él me decía, por eso terminó jugando conmigo y por eso para usted, para mí usted era 1 y 10 más. O Buenas sea, el trabajo y anécdotas. las cosas. Entonces, digamos que Dios le muestra a uno tantas cosas que yo, en ese momento, cuando él me dijo, yo ya hablé con Camacho y usted tiene que renovar el otro año para yo quedarme porque es una de las condiciones. Yo le agradecí y sí le fui muy claro y le dije, profe, si usted va a seguir el otro año, pida 5 jugadores como usted quiere pedir, pero 5 suyos. No va a esperar que le metan 5 jugadores que ellos quieran, porque a la quinta fecha le pega una patada y lo saca. Sí, es ¿Por qué? verdad. Porque no son los jugadores que usted quiere. Y había pasado ya temporadas anteriores con otros entrenadores que pedían jugadores Sí. y el club les decía, no, están muy caros. Con Lunari, Pedían otros por jugadores, ejemplo. no, están muy caros. Israel. Están estos, miren estos, podemos traer estos. Y no entraban en el trabajo, no venían bien físicamente, lo que fuera. Y terminan siendo jugadores que casi no contaban con minutos al cuerpo técnico y a la quinta, sexta fecha sacaban a los entrenadores. Entonces, como que yo le di ese consejo y le dije, profe, yo le aconsejo esto, esto, esto. Y le agradezco lo que me dice para el otro año. Yo ya tengo un camino trazado, le dije. De todas maneras, muchas gracias. Y yo ya tenía un camino trazado, era no renovar. Era Ok. retirarme profesionalmente 6 meses. Sí. Porque pues en esos 6 meses Dios me mostró muchas cosas, Algo más no solo personal. deportivas, sino también personales, en el grupo. Entonces, ahí fue la decisión, yo ya tenía claro el mensaje de Dios, ya había, a mí me había pasado algo, yo se lo decía a Macalista porque yo compartía habitación con Mac que le decía, yo no quiero jugar fútbol. O sea, yo vengo a jugar porque Diego me convoca, Sí. pero yo no quiero, o sea, No, y ya solo lo hago cuando... por responderle a él porque, digamos, él me está brindando la confianza y por ustedes, mis amigos, pero yo no quiero jugar. O sea, yo había perdido el amor por el fútbol. Sí. Entonces, el mensaje ya tenía claro por parte de Dios era volver a sus inicios, vuelve. Entonces yo me retiré 6 meses y Y volvió al Tolima. esos 6 meses siguientes fueron 6 meses donde no jugué fútbol profesional, donde me alejé del fútbol profesional, donde solo fui una vez al estadio como a ver un partido Millo Nacional como comentarista, pero donde me dediqué a jugar torneos aficionados, saqué mi propio equipo con mis amigos de infancia, con los que estuve en Selección Bogotá, jugué barrio Es necesario a veces. y volví a sentir ese amor por esta profesión y ahí fue donde empezó todo el tema de Patriotas, Tolima, bueno, pero así fue el camino. ¿Y si estuviste a punto de volver ¿Tú ahorita o no? crees que Rafa Roballo hoy en día podría sumarle en lo deportivo Exacto, al proyecto del profe Gamero? O sea, ¿podría exacto. considerarse que Rafa vuelva a la institución si te llegan a buscar? Sí, es mi caso y siempre va a ser hincha de Millonarios, eso no hay duda. Pero hablando deportivamente, claro, lo demostré ahorita En la Copa. en la Copa Trinche, Sí. que físicamente, deportivamente me mantengo, me cuido muy bien, me preparo bastante. Y sé que, como lo hablé con el profe Gamero, con Maca, con amigos, más como amistad, como algo fuera de lo institucional. Yo estoy para jugar, no estoy para quitarle el puesto a un jugador de la noche a la mañana, pero si me dan papayas lo voy a sentar, porque esa es mi mentalidad, Y ¿sí? que nos ha demostrado que Sí. siempre se antepone a la adversidad, ¿no? A Sí, lo largo de su vida y siempre se lo lo ha hecho. decía a ellos, déjenme entrenar en la pretemporada, no sin compromiso, no es más, ya ustedes decidirán si estoy o no estoy, pero pues en mi mentalidad y en siempre, digamos, ese carácter de jugador profesional que tengo, sé que puedo jugar en Millonarios como en cualquier equipo, ¿Y qué te dijo acá. Gamero? ¿Qué te dijo McAllister Bueno, cuando... ese es un tema más de la institución. Ah, ok. Sí, claro. Es porque es un tema ya del proyecto que el club maneja, el tema de sacar jugadores. Pues creo que de una u otra forma está muy bien lo que hacen, pero también critico el tema de que no se refuercen o que no tengan jugadores de Es verdad. jerarquía, porque un Yo también. torneo internacional como el que pasó ahorita lo Exacto. demostró. Entonces, siempre lo he dicho públicamente, que quiero jugar en Millonarios y retirarme en Millonarios. Wow.
porque sé que lo puedo hacer, pero pues ya está en manos de como se dice en la institución, más que el mismo profe o de los mismos compañeros. Ya es decisión de la institución y bueno, por ahora me sigo preparando para lo que Dios tenga para mi vida. Qué bueno. Bueno, el tiempo nos lo ha decidido así porque ya, bueno, no nos da para más tiempo, pero muchísimas gracias, Rafa, por aceptar esta invitación. No sé si Nico quiera decir Sí, algo pues más. para nosotros siempre será un honor tenerte en este espacio, haber podido compartir contigo una charla de estas características, porque la verdad es muy enriquecedor escuchar tu experiencia y espero que en una próxima ocasión se pueda repetir. Sí. Muchas gracias por abrirnos las puertas de tu corazón, porque sé que es difícil de pronto tocar ciertos temas, pero nada, es un honor. Espero que hayan disfrutado de Rafa Roballo en este espacio y esto fue Podcast para Pelotas. Y damos fe de lo que es Rafael Roballo como persona. Muchísimas gracias por estar acá. Se nos escaparon muchos temas, Selección Colombia, porque pasó por Sí, Selección claro. Colombia, qué problemas tuvo con jugadores y no tuvo roces, pero Pero bueno, bueno, que nos en un dejen fu- en los comentarios si de exacto. pronto No, quieren y lo vamos a tener, una parte 2. obvio que sí. Gracias, Rafa, es un placer que usted pueda estar acá. Gracias, Nico. Y esto fue Podcast para Pelotas. Gracias. Gracias. No sé, muchas gracias.